Estimados hermanos y hermanas, nuevamente es un privilegio para nosotros el poder estar aquí, para poder así avanzar en nuestras presentaciones, ya que, como han sabido, habíamos parado por mucho tiempo las presentaciones debido a algunas dificultades que habíamos tenido, pero que ahora queremos continuar y terminar por la gracia de Dios, para que así se pueda llevar a cabo una gran obra entre nuestro pueblo. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente a el ministerio, la gloria del cuarto ángel. Y vamos a continuar con la presentación. Como saben, ya el título es el cambio de los tiempos. En la presentación anterior hablamos acerca de el cambio de los tiempos y los reformadores, la razón por la cual el Cuerno Pequeño inventó un calendario profético, o por qué el Cuerno Pequeño tenía que inventar un calendario falso de los eventos proféticos. Era porque los reformadores durante ese tiempo estaban enseñando de la Biblia cómo el sistema romano católico papal era el cumplimiento del anticristo punto por punto, sin lugar a dudas. Así que por esa razón, el diablo, a través de la Iglesia Católica, tuvo que idearse alguna manera de desviar el dedo que apuntaba hacia este sistema diabólico satánico. Así que ahora vamos a ver en sí en qué consiste este cambio de los tiempos que se nos habla en Daniel 7:25. Así que vemos ahora el cambio de los tiempos, y la presentación de hoy es el cambio, y vamos a hablar acerca del preterismo, que es un método de interpretación inventado por la Iglesia Católica. Y vemos aquí, al leer nuestra cita base, y nos habla acerca del cambio de los tiempos. Y nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, este Cuerno Pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Así que esto es lo que el Cuerno hizo durante su periodo de reinado. Durante los 1260 años, realizó estas 4 cosas: de hablar palabras contra el Altísimo, de quebrantar a los santos del Altísimo, y de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Así que vemos aquí, al ver nuevamente la cita final de la presentación anterior, que nos habló acerca del dedo incriminatorio de la profecía. Y nos dice aquí, es claro que desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, el dedo incriminatorio de la profecía apuntaba directamente al obispo de Roma como el anticristo predicho en las Escrituras. En la mayoría de los países de Europa, por medio de la pluma y la voz, se declaraba que el papado era el anticristo de la profecía. Los símbolos de Daniel, Pablo y Juan eran aplicados con tremenda efectividad. Cientos de libros y revistas impresionaban las conciencias de la gente en Europa. Todo esto tuvo un poderoso efecto en las mentes de los hombres, que Roma, en desesperación, vio que tenía que contrarrestar exitosamente esta identificación del anticristo con el papado, o perdería la batalla. Así que por esta razón tuvieron que idear el plan maestro de Satanás, lo cual es el cambio de los tiempos, con referente al preterismo, en el cual ahora vamos a estar abarcando. Y vemos aquí que nos dice en esta otra presentación o diapositiva, el cambio de los tiempos y la contrarreforma. Y nos dice aquí, el papado sabía que solo podría triunfar desviando el dedo incriminatorio de la profecía bíblica. ¿Cómo lo haría?
siendo que las evidencias eran tan claras. El papado se dio cuenta que para tener éxito tendría que cambiar el método de interpretación que los protestantes utilizaban para interpretar las profecías. Solamente al derribar el método hermenéutico del historicismo, el papado podría desviar el dedo, y el papado trazó detalladamente sus planes para hacer esto. Así que por guía de Satanás fueron incitados a hacer esta obra. Así que nos sigue diciendo, en 1545 la Iglesia Católica Romana llamó un concilio, el cual tomó lugar en la ciudad italiana de Trento. El propósito principal de este concilio era parar el crecimiento de la Reforma Protestante. Este concilio duró hasta 1563. Y nos dice en paréntesis, este fue el concilio más largo celebrado en la historia de la Iglesia romana. Dice, no se llegó a ninguna decisión específica con referente a las profecías, pero durante este tiempo el papado categóricamente reafirmó los dogmas de la Iglesia y pronunció una maldición o anatema sobre aquellos que enseñaran de otra manera. El Concilio de Trento marcó el paso de lo que estaba por venir. O sea que aquí es donde se dio el plan maestro y donde prácticamente comenzó a ejecutarse. Y nos dice aquí, ahora en esta nueva diapositiva, el cambio de los tiempos y la contrarreforma. Dice, solo 11 años antes que se celebrara este concilio, en 1534, Ignacio de Loyola fundó la Sociedad de Jesús, también conocidos como los jesuitas. Aparte de proveerle al Papa con una formidable fuerza policíaca secreta, los jesuitas también entrenaron un grupo selecto de eruditos teológicos, los cuales tenían como único propósito la destrucción del protestantismo. De hecho, en la Basílica de San Pedro en Roma se puede ver una estatua de Loyola pisoteando a un protestante. Así que su objetivo principal, el surgimiento de esta sociedad, era destruir a la Reforma, a los protestantes. Y vemos aquí, la orden jesuita de Loyola pronto generó dos eruditos competentes, o dos engañadores, como realmente lo son, cuyas interpretaciones finalmente pararían y reversarían la Reforma protestante. Y nos dice ahora aquí, el comienzo del cambio, el preterismo, inventado por Luis de Alcázar, quien vivió en 1554 a 1613. Y vemos aquí, Luis de Alcázar cambió el cumplimiento de las profecías al pasado. Lo que este hombre hizo fue revivir lo que otros hombres habían enseñado en el pasado, particularmente hombres que vivieron en el primero y segundo siglo después de Cristo. Nos dice acerca de este preterismo, o el cambio en el preterismo, con el preterismo. Dice, el historiador judío Flavio Josefo, quien nació en el año 37, creía que el cuerno pequeño de Daniel 8 y quizás el cuerno de Daniel 7, aunque no estamos seguros, era Antíoco Epífanes, un monarca seleucida quien gobernó del año 174 hasta el 163 a.C. Josefo compartía la interpretación de los 70, o así se conocía, y como se ve en Primera de Macabeos 1:10, y de muchos otros eruditos de su tiempo. Vemos también que nos dice aquí, en el segundo siglo, un enemigo del cristianismo llamado Porfirio mantuvo correspondencia con Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, y trató de persuadirlo diciendo que la interpretación de Josefo era correcta. Es por demás decir que Porfirio no fue exitoso en su intento, pero a fines del siglo XVI, la interpretación que Tertuliano había rechazado se convirtió en la interpretación aceptada por la Iglesia Católica Romana. Y vemos aquí, con referente a siguiendo el preterismo, Luis de Alcázar, un jesuita de Sevilla, España, aceptó la interpretación de Josefo y del grupo de los 70. De 1569 en adelante, Alcázar trabajó
arduamente para contrarrestar la interpretación protestante de las profecías. Él escribió un comentario de 900 páginas sobre el libro de Apocalipsis titulado Vestigatio Arcani Sensus en Apocalipsis, una investigación sobre el sentido oculto del Apocalipsis. Este libro se publicó póstumo en 1614, o en otras palabras, se publicó después de su muerte. Y nos sigue diciendo, en este comentario Alcázar afirmó que Daniel y el Apocalipsis se cumplieron en el lejano pasado. Su sistema de interpretación llegó a conocerse como preterismo. Alcázar creía que todo el libro de Apocalipsis se había cumplido en los primeros 5 siglos de la era cristiana y que Nerón era el anticristo predicho en las profecías. Siguiendo aquí, al relegar el cumplimiento de las profecías de Daniel y del Apocalipsis al lejano pasado, Alcázar argumentó que no podía aplicarse al papado. Vean, en el siglo XVI. Si Alcázar estaba en lo cierto, entonces la interpretación protestante estaba gravemente equivocada. El método alternativo de interpretación profética de Alcázar removió el dedo incriminatorio del papado y lo apuntó a Antíoco y a Nerón. Vean lo que hizo este sistema inventado por la Iglesia Católica. Simplemente desviar el dedo era su objetivo, su propósito, para que no los vieran a ellos como el anticristo, como el hombre de pecado o el cuerno pequeño. Así que vemos ahora aquí el cambio, ahora vemos el cambio en proceso, el cambio del preterismo. Y vemos que nos habla de Hugo Grotius, de 1583 a 1645. Dice, trágicamente, pronto muchos protestantes adoptaron la falsa hermenéutica de Alcázar. Este método fue primero adoptado en 1644 por Hugo Grotius de Holanda en sus anotaciones. Muchos otros eruditos protestantes siguieron sus pisadas. Digno de mencionar es el alemán racionalista J. G. Eichhorn, quien vivió en 1752 a 1827, el cual audazmente publicó el libro de Alcázar. Y también vemos aquí otro más. Dice el cambio en proceso acerca del preterismo, y esto es Moisés Stuart, quien vivió en 1780 a 1852. Dice, el método preterista se volvió atractivo para los racionalistas alemanes, porque parecía eliminar el elemento predictivo de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Increíblemente, el preterismo fue introducido por primera vez en los Estados Unidos por Moisés Stuart en 1842. Es importante notar esta época. Mientras Guillermo Miller y sus asociados estaban proclamando un mensaje basado en el método historicista, Satanás estaba obrando para introducir el método rival del preterismo en los Estados Unidos. Vemos aquí el cambio en proceso preterismo. Dice, el preterismo es aún el método preferido utilizado en la Iglesia Católica Romana, como se puede ver en la traducción de la Nueva Biblia Americana. En Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los días de fiesta y la ley. Los tiempos aquí son interpretados como días de fiestas. Este método es también el favorito entre los protestantes liberales, los cuales emplean el método histórico crítico para así echar a un lado el elemento predictivo de las profecías, como lo hacían los alemanes durante la época del racionalismo. Así que es el método por excelencia preferido por la Iglesia Católica, ya que así completamente lo echan a un lado todo, sin desear de preocuparse de nada. Vemos aquí la Biblia de Jerusalén y nos dice, las notas al pie de la página de la Biblia de Jerusalén, la cual es una traducción católica, explica el significado de las bestias de Daniel 7. Un león es un símbolo de Babilonia, el oso representa a los medos, el leopardo representa a los persas, y el dragón simboliza el imperio de Alejandro y sus sucesores. Los 10 cuernos son los 10 reyes de la dinastía Seleucida, y el cuerno pequeño representa a Antíoco IV Epifanes.
quien llegó al poder solo después de deshacerse de varios rivales que competían por el trono. Tal como se nos dijo al principio en esta presentación, a la iglesia apunta a Antíoco, o como Alcázar, Luis de Alcázar, hablaba que Antíoco era el anticristo, y vemos que tienen que cambiar la sucesión de los reinos como se cumplieron, para poder así acomodar a su interpretación falsa, para que la gente pueda creer esta mentira. Así que vemos también, o nos sigue diciendo, acerca de las actividades del cuerno pequeño, la misma Biblia de Jerusalén declara: la política de helenización por parte de Antíoco Epifanes incluyó la prohibición de la observancia del sábado y los días de fiesta. Y acerca de los 3 tiempos y medio se hace esta declaración: 3 años y medio, el tiempo aproximado de persecución bajo Antíoco Epifanes. Pero este periodo de tiempo también se expresa como 42 meses, en el cual sucedería una persecución temporal con un límite de tiempo establecido por la providencia de Dios. Así que en otras palabras, tratan de acomodar todas las profecías para que se puedan cumplir en Antíoco, como el anticristo, como el cuerno pequeño, y así se completamente se lavan las manos y la gente no hace la identificación con ellos acerca del anticristo. Así que vemos aquí acerca de la Biblia de San Jerónimo. Y dice: el comentario de la Biblia de San Jerónimo, que es de la Iglesia Católica Romana, al referirse a los 3 cuernos de los cuales fueron arrancados por el cuerno pequeño, dice lo siguiente: esta traducción es basada en la interpretación, suponiendo que los 3 antecesores de Antíoco IV Epifanes sufrieron muertes violentas para que de esa manera él pudiera subir al trono. Vean que nada más es suponiendo, o sea, ni siquiera es algo que pueda constatarse, sino es una suposición para que pueda de alguna manera caber entre sus falsas interpretaciones. Y dice aquí: al referirse a la bestia de Apocalipsis 13, la cual recibió una herida mortal, el mismo comentario declara: este pasaje hace referencia a un evento específico, tal como el asesinato de César y el sanamiento del imperio bajo Augusto, la leyenda de Nerón revivido o cualquier otro misfortunio del imperio. Así que la bestia de Apocalipsis 13 quieren hacerlo como que fue Nerón o el imperio romano, y la herida que se habla ahí acerca del asesinato de César. O sea, de una u otra manera lo están tratando de aplicar al pasado para así no vean ese cumplimiento en el presente, en esta otra Biblia. Así que vemos ahora la versión estándar revisada, y nos dice: esta versión contiene las siguientes notas de aplicación sobre el cuerno pequeño de Daniel 7. Aquellos que interpretan el 4º reino como Grecia identifican al cuerno pequeño con Antíoco Epifanes, el monarca seleucida que trató de eliminar la adoración judía. Aquellos que identifican el 4º reino con Roma interpretan al cuerno pequeño como refiriéndose a un futuro anticristo. El significado que este comentario solamente da a las 2 posibles interpretaciones es el preterista y el futurista, o sea, no incluye el historicista. La interpretación historicista ha sido completamente descartada. Ya sabemos la razón por qué. Y nos dice aquí en esta otra diapositiva acerca del comentario intérprete de la Biblia. Y nos dice: este comentario, al referirse al cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, declara: el cuerno pequeño aquí, junto con el de Daniel 8-9, es Antíoco Epifanes. Y al referirse a la bestia de Apocalipsis 13, este mismo comentario nos dice: no tan solo es la bestia un símbolo de los emperadores, pero en una forma especial se puede asociar con Nerón. Al referirse a la herida de muerte y a su sanación se nos dice: al referirse a la herida de muerte en su cabeza, la cual fue sanada, esto evidentemente hace alusión al mito de que Nerón murió por una herida en su garganta y que reviviría para plagar el imperio y regresaría como anticristo para perseguir a los cristianos. Vean, todo lo están haciendo hacia el pasado. Todos los comentarios católicos y algunos protestantes hacen la alusión hacia Antíoco y hacia Nerón y hacia el imperio romano como el
como el cumplimiento del cuerno pequeño y del anticristo. Y esta cita viene del comentario del interpretador de la Biblia, volumen 12, la página 461. Y vemos aquí ahora en esta otra, del comentario de Broadman. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Esto hace referencia al intento de parte de Antíoco Epifanes de establecerse más poderoso que cualquier otro dios. Él solo sentía más que desprecio por el Dios de Israel, y quebrantará a los santos. Esto hace referencia a las terribles persecuciones perpetradas por Antíoco Epifanes contra los judíos en Jerusalén. Los tiempos que Antíoco Epifano mandó cambiar fueron las prácticas religiosas ya designadas. La ley trae a la mente la ley mosaica, la Torá. Antíoco Epifanes trató de cambiar toda expresión de las prácticas religiosas de los judíos. Antíoco Epifanes prohibió los sacrificios y las ofrendas, sábados y fiestas, la circuncisión y las leyes dietéticas. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo es algo vago. El intento por parte de Antíoco Epifanes de aniquilar la religión de los judíos se extendió por unos 3 años y medio. Y esto está en el comentario de Broadman de la Biblia, Daniel, en el artículo Daniel, la página 427 y 428. Vean que estos comentarios lo avientan hacia el pasado absolutamente todas las profecías con referente a la identificación del anticristo y del cuerno pequeño. Así que vemos aquí el cambio de los tiempos. Dice, si este método de interpretación es correcto, entonces el papado no tiene nada que ver con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Entonces, los protestantes que arriesgaron sus vidas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII predicaron en vano. Es claro que este método absorbe a la Iglesia Católica Romana de toda culpa y lo cambia a Antíoco y a Nerón. El método preterista implica un cambio en los tiempos de Dios, porque crea un falso escenario profético e intenta cambiar nuestro entendimiento en la manera en que la profecía se cumplió y en la manera en que se cumplirá. Recordemos lo que trató de hacer Nabucodonosor en Daniel 3, y los protestantes liberales, al adoptar el método preterista del catolicismo, se han convertido en el falso profeta del catolicismo romano. Al adoptar y proclamar las falsas interpretaciones del papado, los protestantes liberales han hecho una imagen de la bestia hermenéuticamente hablando. Sin duda alguna, esta es la razón por la cual los protestantes liberales han quedado prácticamente indistinguibles del catolicismo romano en su teología y estilo de adoración. Y es también la razón por la cual los protestantes liberales están extendiendo su mano sobre el abismo para agarrar la mano del poder papal, la cual ya lo hicieron. Al haber tirado por la borda la brújula del método correcto de interpretación, los protestantes liberales no les queda más que vagar en un mar de confusión e incertidumbre. Así que esta presentación ha sido el cambio de los tiempos y hemos hablado acerca del cambio usando el preterismo que fue inventado por la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma por Luis de Alcázar para poder desviar el dedo incriminatorio de la profecía sobre sí mismos y apuntarlo hacia otro lado para que no vieran el cumplimiento en el catolicismo romano o en el papado como el anticristo predicho por las Sagradas Escrituras. Así que esperamos que a través de esta presentación, que está en conformidad con las verdades originales que se nos dieron como pueblo, que los ojos de su entendimiento hayan podido ser iluminados con la gloria del cuarto ángel que ahora está iluminando al mundo entero con las verdades gloriosas del Evangelio del Señor Jesucristo. Les deseamos grandes bendiciones de parte del Señor.